La primera parte de esa presentación es una presentación de la evolución de la cotización Euronext del contrato de trigo para diciembre de 2022. Esta evolución de cotización ilustra perfectamente lo que ha pasado el 24 de febrero de 2022 con un pic y después con un aumento del precio hasta un pico de 440 euros por tonelada. A partir de julio, con el acuerdo entre Rusia, Turquía y Ucrania sobre corredores marítimos, la situación se estabilizó a un nivel de alrededor de 330 euros por tonelada. Sin embargo, es un nivel bastante alto para el precio y casi 150 euros más que el año pasado. Tendrán en la presentación una imagen de la flota rusa en el Mar Negro, porque es necesario decir que el nudo estratégico que representa el Mar Negro es muy importante para el mercado de granos. La presencia de la flota rusa y el control del estrecho del Bósforo que eran los determinantes de las exportaciones de Ucrania y por consecuencias de la formación de precios mundiales. Si agregamos a Unión Europea, Ucrania y Rusia en un solo balance, parece que para trigo hay una gran estabilidad en los números, en las cifras. Las campañas 2020-21 y 21-22 demuestran la importancia de esa zona para el mercado mundial. Eso era en tiempo de paz, pero pasando a la guerra, la estabilidad queda con compensaciones entre las diferentes entidades. Pero lo más importante es considerar que faltan 10 millones de toneladas para de las exportaciones de Ucrania. Y con la guerra se prevé un incremento importante del inventario a fines de la campaña 2023. Sin embargo, se nota que los demás fundamentales quedan estables. Si se agrega la Unión Europea, Ucrania y Rusia, esta parte del mundo se vuelve el centro del mercado mundial de trigo, porque en promedio este bloque representa 30% de la producción mundial, 45% de las exportaciones y últimamente 15% del inventario de fin de campaña. Es decir, cuánto esa zona queda un factor determinante de incertidumbres para la seguridad alimenticia y el mercado mundial. Yo quiso presentar una mapa del Mar Negro para enseñar cómo la geografía presenta el carácter estratégico de esa guerra, porque el Mar Negro está al centro de una parte este de Europa, Bulgaria y Rumania. Al norte tenemos Ucrania, tenemos al este Rusia y tenemos también la parte de Mer de Azov, pero lo importante es que todas las exportaciones de Rusia, Ucrania, pero también Bulgaria y Rumania transitan por el Mar Negro. El balance de trigo en Ucrania para 2021-22 y 22-23 ilustra las consecuencias del conflicto con Rusia. Hay que notar la caída de la producción en 2022, así como de las exportaciones. Faltan más de 10 millones. Esta cifra de casi 15 millones de toneladas depende de la prorrogación del acuerdo. O sea que para el momento se prevé una exportación total para la campaña 2022-23 de 15 millones de trigo de Ucrania,
pero saben que hay un acuerdo con Rusia, Turquía y Ucrania que se terminaba a fines del 17 de noviembre, se prorroga hasta para una nueva duración de 120 días. Pero eso es un factor de incertidumbre. La repartición de la producción triguera en Ucrania ilustra la importancia del sur y del este del país y por parte eso explica los objetivos militares rusos en esta zona del Mar Negro como en las zonas del Mar de Azov con Crimea en medio. O sea que se ve en geografía perfectamente el carácter estratégico del conflicto actual. Durante los cinco primeros meses de la campaña 2022-23, 60% de las exportaciones de Ucrania han sido dirigidas a Europa y Asia Central, con solamente 15% al Medio Oriente y África del Norte, que son las zonas de influencia tradicional de Ucrania. Sobre todo, faltan casi 11 millones en comparación con los primeros meses de 2021-2022. O sea que es la falta de exportación durante el periodo que va de febrero 2022 hasta el acuerdo que tomó parte en julio. A fin de octubre, a pesar de las condiciones de guerra, las hembras de trigo alcanzan para el momento un avance de 85% del objetivo, pero notablemente con una baja del objetivo en comparación con las superficies anteriores. Faltan casi 1.600.000 hectáreas para el cultivo, o sea que la producción va a ser afectada por eso. Ahora, en Rusia, la situación se volvió muy favorable para la cosecha de 2022, con una producción de 92 millones de toneladas, o sea, un aumento en comparación con la campaña precedente de 16 millones de toneladas. Estas condiciones favorables y casi estables del consumo interno permitirán 41 millones de toneladas de exportaciones, o sea, un aumento de 11 millones de toneladas y un inventario de fin de campaña que será de 20 millones de toneladas con un aumento en comparación con el anterior de 5 millones de toneladas. O sea que la situación en Rusia es muy favorable. Los primeros meses de exportaciones demuestran que Turquía, que representa 35% de esas exportaciones, Egipto 25% y Irán 22%, son las destinaciones privilegiadas. Se puede notar que Turquía y Irán, 22%, tienen un importante papel geopolítico desde el punto de vista de ruso. O sea que cuando se suma Turquía y Irán, tenemos más de casi 60% de las exportaciones de Rusia y son aliados en este conflicto. En cuanto a la Unión Europea, después de la cosecha 2020, que fue muy impactada por las condiciones climáticas, la producción se mantiene a un nivel de más de 125 millones de toneladas. Este año será alrededor de 127. Y sobre todo, se prevé que las exportaciones alcanzarán un nivel de 36 millones de toneladas. Durante los 5 primeros meses de la campaña 2022-23, Argelia, Marruecos y Egipto han sido las más importantes destinaciones de exportaciones, o sea, un tercio del total. Si vamos a la destinación de 3 países claves en esta zona del Mediterráneo, Egipto ha importado durante los últimos meses en el sector público
40% de Rusia y 60% de la Unión Europea. Pero el sector privado en Egipto ha importado 77% de Rusia, o sea que depende casi totalmente, cuando la Unión Europea representa solamente 6%. Si vamos a Argelia, la Unión Europea representa 92% de las exportaciones durante los 5 primeros meses de la campaña, en la cual Francia representa 61%. Pero si se suma Bulgaria, Rumania y Rusia, el Mar Negro para Argelia representa 37%. O sea que el Mar Negro se vuelve muy importante para las importaciones de Argelia. Ahora para Marruecos, la Unión Europea representa 91%, cuando Francia representa 74%. El conflicto entre Rusia y Ucrania han fuertes consecuencias sobre el mercado de energía, petróleo y gas. Y como se sabe, por esos productos son muy importantes en la formación de precios para fertilizantes y electricidad. Hay una relación bastante fuerte entre el precio del gas y el precio de la electricidad en la Unión Europea por las estructuras de producción de electricidad. O sea que en este caso el conflicto ha impactado fuertemente los precios del trigo y también del maíz y del girasol por la importancia de Ucrania en estas producciones. Eso afecta naturalmente la seguridad alimenticia mundial con el criterio de aceptabilidad, porque los países importadores han visto un aumento de sus facturas en dólares que fragilizan las poblaciones con bajo nivel de ingreso. Entre paréntesis, yo quisiera decir que el aumento del precio de la electricidad afecta totalmente la energía en Europa, porque, bueno, 100% de la energía es electricidad. Entonces, es un aumento de casi 3 veces el costo de la energía para el sector. El conflicto se traduce en Ucrania por una economía de guerra con una movilización permanente en los combates y abastecimiento de primera necesidad en un contexto de destrucción de las infraestructuras. En Rusia, las sanciones occidentales llevan a una situación de recesión económica y aislamiento internacional. Y por fin en la Unión Europea, una fuerte inflación y especialmente en los productos alimenticios. La caída del euro por debajo de la paridad del dólar afecta también el costo de todas las cosas, sobre todo revela la dependencia energética. A corto plazo, las perspectivas en las 3 entidades son las siguientes. En Ucrania, todo depende de la prorrogación del acuerdo sobre los corredores marítimos y eso lo podremos saber a fines de febrero. Depende también de las inversiones europeas que se planificaron para organizar corredores terrestres para exportaciones de trigo. Y también hay que ver el impacto de las destrucciones de infraestructuras por los bombardeos rusos. En la Unión Europea, el impacto principal es el aumento de los precios y disponibilidades en fertilizantes. Y eso es una amenaza para el futuro y sobre todo para la campaña de producción de primavera y sobre todo para la campaña 2023-24, por la cual si no tenemos suficiente fertilizante, tendremos un problema que no tuvimos este año en el contenido en proteína. Entonces, eso afecta a la Unión Europea y al momento
los Estados miembros de la Unión Europea, como la Comisión, están trabajando sobre diversificación de importaciones de gas, petróleo y fertilizantes. A medio plazo, según el último informe del Banco Mundial, los precios de energía de las principales materias primas deberían quedar a un alto nivel, lo que representa una amenaza sobre la seguridad alimenticia, como lo comenta la FAO, así como puede afectar negativamente, la lucha en contra del cambio climático. Y finalmente, quedan muchas incertidumbres geopolíticas en cuanto a la evolución del conflicto Rusia-Ucrania. Eso es más o menos el panorama de la situación en la Unión Europea y los países del Mar Negro. Y como lo han visto, esa zona se vuelve una zona de mucha importancia para el mercado mundial del trigo, pero al mismo tiempo es un factor de destabilización potencial y puede afectar a medio plazo el mercado mundial del trigo. Así termino mi presentación. Disculpe por no haber este PowerPoint, pero lo tengan en el website y muchas gracias por su atención.